Hola, buenos días. Quería hacer unos vídeos que seguramente no será uno solo, sobre la película de Espartaco de Stanley Kubrick y Kirk Douglas, ¿no? Que era el productor y principal impulsor de la película. Recuerdo la primera vez que vi Espartaco, que fue en Semana Santa y yo estaba en casa, era yo un chavalete, y estaba en casa con resaca, porque había salido con los amigos y había tomado unas Coca-Colas y está en casa con resaca y hoy no salgo. Y ponían Espartaco, ¿no? Y bueno, empezaron los títulos de crédito de Saúl Bass y lo primero que me llamó la atención es que la dirigía Stanley Kubrick, porque yo tenía la visión de Stanley Kubrick de un director más actual. Estoy hablando que todavía no había salido Ice White Out. Y yo tenía en mente, pues eso, sobre todo la chaqueta metálica o el resplandor, ¿no? Que para mí en aquella época, bueno, y todavía hoy, pertenecían al cine moderno. Eh, entonces, claro, yo vi una película de corte muy clásico que estaba dirigido por un director que era como si tuviera una pierna en el cine clásico y otra en el cine moderno, ¿no? Me pareció una cosa alucinante que no recuerdo que pase con muchos otros directores. Tú si ves John Ford, bueno, tienen todos un corte clásico, y si ves Steven Spielberg, aunque veas Tiburón, ¿no? O El Diablo sobre ruedas, bueno, hombre, ya son películas de los 70, pero bueno, tampoco serían lo que conocemos como cine clásico, ¿no? De la edad de oro de Hollywood. Sin embargo, Espartaco sí lo es, y Kubrick tiene esa peculiaridad, ¿no? De vivir casi entre dos mundos. Hacer Teléfono Rojo, Senderos de Gloria y después, yo qué sé, El Resplandor o Ice White Shout, ¿no? Entonces la verdad que me encantó la película, empecé a verla y bueno, no me lo podía creer, ¿no? Me pareció una película maravillosa, pero claro, estamos hablando de la época de la televisión, con lo cual tampoco tenías siempre la oportunidad de ver la película que querías y cuando querías. El siguiente momento con Espartaco se produjo muchos años después, cuando yo paseando por Barcelona vi en una librería que ponían una mesa fuera en la calle y ponían algunos libros en oferta y entre ellos estaba la biografía de Kirk Douglas, la autobiografía que se titula El hijo del trapero, que es un libro que os recomiendo a todos porque es divertidísimo. Y yo tuve la iniciativa de hacer una de las mejores compras de mi vida, porque no sé si el libro me habrá costado 3 euros y lo habré leído 300 veces, no, porque es divertidísimo. Y tenía un episodio que se titula Mis vicisitudes con Espartaco, y ahí hablaba de todo lo que había sido para él el proyecto de Espartaco, ¿no? Desde el principio hasta que la película se estrenó. La historia de Espartaco es para hacer, yo diría que una película, pero mejor casi una serie de televisión sobre cómo se pudo hacer y cómo esta película pudo llegar a existir y ser lo que fue, ¿no? Porque bueno, estuvo lleno de obstáculos y de situaciones súper peculiares. Espartaco era un proyecto muy personal para Kirk Douglas porque creo que su abuelo o su bisabuelo, aquí ya la verdad que no estoy seguro, eran de origen judío, eran judíos rusos y habían sido esclavos, habían estado en una situación de explotación, ¿no? Entonces para él tenía un significado muy especial el esclavo bueno, que libera a otros esclavos o que inicia una revolución contra los opresores, ¿no? Y bueno, por esto la quería hacer. En principio, el primer problema que tuvo fue que en ese momento se iba a hacer otra película sobre Espartaco, que se iba a titular Los Gladiadores y que la iba a protagonizar Jules Briner. Incluso salían anuncios en los periódicos de Jules Briner vestido de Espartaco y bueno, es próximamente, aunque la película todavía no se había rodado. Y Kirk Douglas tuvo la idea de, en vez de ser su Espartaco una película muy épica, que luego sí que lo fue,
pero en vez de ir a rodarla a Europa, que luego sí que vino a Europa, pero en principio él quería rodarla en Estados Unidos, quería rodarla en California, ¿no? Y eso abarataba mucho los costes. Y yo creo que este fue el principio por el que él pudo rodar Espartaco, ¿no? Y pudo empezar a pensar en un casting, un director, etcétera. De lo cual hablaré en otro vídeo. Y bueno, dividiremos esto en más vídeos con todos los detalles que recuerde, porque hace tiempo que no repaso todas estas cosas que me gustaba a mí leer sobre Espartaco, pero intentaré hacerlo en varios vídeos para poder incluir todos los pasajes, ¿no? O los máximos posibles sobre esta película. Venga, gracias por escuchar este primer fragmento y un abrazo. Que paséis buen día.